Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy estoy muy contento de tener aquí a Flavio Pivaral, actual director de marketing, de mercadeo para HarperCollins. Y una de las cosas que es interesante es que no solamente vamos a abordar, y es más, creo que principalmente no vamos a abordar esta conversación desde el punto de vista de su experiencia editorial, sino qué lo llevó a llegar a este lugar en el que está ahorita. Y otra cosa que es importante es que viene del mismo gremio publicitario que yo, el diseñador gráfico, igual que mi esposa, y de hecho tenemos algunos lugares en común, no donde trabajamos, pero sí lugares en común que conocemos. Así que estoy muy contento de poder hablar con él sobre cómo fue identificar su vocación, ¿no? Y cómo ha sido este proceso que lo llevó hasta este lugar en el que está hoy. Y como lo hemos venido diciendo en los últimos episodios, una de las cosas que es importante es que a través de esto podamos establecer ciertos principios que nos ayuden a poder evaluar nuestra propia vocación, a evaluar nuestros propios procesos, el tiempo que llevamos, nuestra intencionalidad como cristianos con vocación creativa y ver cómo estas experiencias también pueden ayudarnos a identificar cosas que quizá no tenían nombres para nosotros o quizá no habíamos identificado como potenciales desafíos o potenciales eh, buenas herramientas para seguir progresando en nuestra búsqueda de expresar estas vocaciones creativas. Así que, sin más, te doy la bienvenida, Flavio. Muchas gracias por tomarte el tiempo y estoy muy seguro que va a Gracias a ser ti, Rodrigo. una muy buena conversación. Gracias. No, pues Eh, encantado de poder compartir contigo hoy y vamos a compartir. Seguramente va a ser un tiempo de mucha edificación para todos. amén. Eso quiero. Eso estoy seguro que va a suceder. Y Flavio, antes de entrar como al punto ya de la vocación y sobre estos temas que te han llevado hasta este lugar hoy, me encantaría que nos cuentes un poco más sobre ti, tus estudios, tu familia, a qué te has dedicado previamente, intereses personales alrededor de todo este tema de la vocación creativa, el arte en general. Entonces, adelante, Flavio. Perfecto, gracias. Pues no, de nuevo, gracias por el espacio, por poder compartir. Eh, Al hablar un poco sobre mi pasado y cómo de alguna manera cada uno de estos elementos obviamente te van dando herramientas, como bien lo mencionas, ¿verdad? Desafíos y recursos para ir afinando tu vocación. Pues en mi caso creo que soy una persona bastante particular, siempre lo digo así, ¿verdad? Cuando estamos en el proceso de conocernos con nuevos amigos o personas que conectamos dentro del gremio. eh, y es que creo que de alguna manera Dios en su misericordia y su gracia fue dándome en el recorrido de mi vida algunos puntos que parecía que no estuvieran para nada conectados, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Yo crecí con mis abuelos maternos, ellos me adoptan como hijo, crezco con ellos y creo que de alguna manera para algunas personas probablemente pudo haber sido una desventaja, por así decirlo, ¿verdad? Y crecer con abuelos que pues obviamente el gap generacional de edades pues era muy marcado, ¿verdad? Sin embargo, si algo yo agradezco al Señor definitivamente es haberlos tenido a ellos y su perspectiva de ver la vida, pienso, ¿verdad? Eh, Mi amor por la literatura, por ejemplo, y la lectura, yo la comienzo a tomar de parte de mi abuelo paterno. De hecho, mi nombre Flavio lo toman mis papás de él, ¿verdad? Por eso es que yo me llamo Flavio, mi segundo nombre es Gilberto y es el nombre de mi papá. Y pues hay un paréntesis, pues gracias a Dios, tanto la relación con mi papá, con mi mamá, súper saludable, ¿verdad? En el camino, pues gracias a Dios las cosas pudieron
ir mejorando y siendo restauradas. Pero volviendo al punto de la lectura, yo tomo el interés por la lectura de parte de mi abuelo paterno. Él, recuerdo yo, toda su vida estuvo suscrito a un periódico local. Él lo primero que hacía era que leía las columnas de vida, de cultura, y poco a poco yo comienzo a formar como ese deseo de leer la primera cosa que me viniera a la mano, ¿verdad? Luego, pues en el camino yo comienzo ya a descubrir literatura de una manera mucho más personal. Obviamente, pues llegar a la iglesia, yo me convierto más o menos a los 8 años y medio de edad, porque pues mi abuela en una crisis de salud, una amiga la lleva a una iglesia pentecostal donde pues oran por ella, por sanidad, el Señor la sana. Yo creo que eso fue transformador para todos dentro de la familia. Y pues a través de esa experiencia de acercarme a la iglesia, pues también descubro, pienso yo, la mayor obra literaria, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos una biblioteca de 66 libros, que es la Biblia, es la escritura. Entonces, desde pequeño, pues yo voy viendo cómo, pues de alguna manera el Señor me da estos recursos, ¿verdad? Que me ayudan a acercarme a la literatura. Y poco a poco me voy también dando cuenta que pues de alguna manera comienzo a identificar que soy una persona mucho más visual, tal vez que mis otros amigos de barrio. Comienzo a ser como un poco atípico. Era extraño que fuéramos al supermercado o a la tienda de barrio y lo primero que yo viera fueran empaques, ¿verdad? Cómo estaban diseñados, los Mm, colores. Yo crecí en Ciudad de Guatemala, nací, crecí en Ciudad de Guatemala. Íbamos a una ciudad colonial muy cerca de la Ciudad de Guatemala que se llama Antigua Guatemala, donde tú ves una paleta de colores y expresiones artísticas impresionante, ¿verdad? La historia de una ciudad colonial, el acercarte de primera mano a un museo donde están los primeros libros e imprentas que vinieron a América, ¿verdad? Desde España, y toda esa mezcla de intereses y de cultura, pues me comienzan a perfilar de alguna manera en mis intereses personales, ¿verdad? A poner más atención a las cosas visuales que atraen a mi vista. Mi abuelo pues comienza también a llevarme a los museos de historia en la ciudad de Guatemala, de arte contemporáneo, y poco a poco desde pequeño, a pesar de vivir en un contexto de muchas limitaciones, pues ellos pues utilizaron los recursos que tenían en sus manos en su momento para ir pues cultivándome de esa manera. Y pues ya a cierta edad yo comienzo a preguntarme como todos, ¿verdad? En la edad de salir de secundaria para comenzar ya a buscar, como tú lo mencionas, la vocación. Yo recuerdo que estaba en la incertidumbre de saber si enfocarme en estudiar ingeniería o artes y diseño gráfico. Entro en esa disyuntiva, en algún momento pues decido entrar a la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad nacional pública del país. Paso los exámenes, exámenes que debo de pasar, los análisis que debo de pasar, me admiten en la Facultad de Ingeniería, pero en el proceso me doy cuenta que no logro conectar, ¿verdad? A pesar de que el primer semestre me va bastante bien, siempre tenía como ese deseo de enfocarme más en el lado creativo y artístico, por así decirlo, y pues naturalmente ujú, lo que tenía a la mano era la facultad de arquitectura y dedicarme a ser un arquitecto o diseñador gráfico. Decido por el diseño gráfico porque la carrera de arquitectura era muy difícil de llevar en ese momento y pues creo que ahí logro conectar con otra de mis grandes pasiones, ¿verdad? Lo visual, me comienzo a desarrollar dentro de la Facultad de Arquitectura, en la Escuela de Diseño Gráfico, me va muy bien, al punto en que, pues, gracias a Dios por las habilidades visuales que logré desarrollar, doy un salto que yo creo marca de nuevo uno de esos puntos que uno ve como inconexos, y comienzo a trabajar como diseñador gráfico, pero en el área de desarrollo de tecnología también. Entonces yo estaba llevando una formación como híbrida entre un poco de tecnología y desarrollo web y diseño gráfico. Y eso me abre de nuevo otra posibilidad, otro mundo de posibilidades y
pues doy ya un salto a entrar al mundo de las agencias de publicidad como un diseñador multimedia. Lamentablemente no logro terminar mi carrera como diseñador gráfico, llego al punto casi de concluir la carrera como técnico universitario, pero pues ya la demanda de vivir en el mundo de las agencias de publicidad no me dan chance de terminar mi carrera, pero creo que me da los fundamentos necesarios para pues irme desarrollando ya Ujú, dentro del quehacer creativo, la escritura, el diseño gráfico, comenzar a tener un poco de mente más estratégica. Y te digo, algo interesante que sucede en esa etapa es que me alejo del mundo de iglesia, ¿verdad? Comienzo a entrar más en el ritmo de trabajo, de la vida cotidiana y pues de alguna manera es como que quieres continuar tu vida sin el Señor, ¿verdad? Sabiendo que el único que te sostiene y es la fuente de la creatividad humana es Él, ¿verdad? Pero en ese momento pues me desconecto un poco de iglesia, por así decirlo. eh, en el proceso de universidad yo vuelvo a conectar con una comunidad de fe de jóvenes dentro de la congregación con un amigo que es un colega que aprecio mucho. eh, y de nuevo comienzo con esta búsqueda de poder encontrar camino, ¿verdad? Pues qué espacio va a tener un diseñador gráfico dentro de la obra del Señor o dentro del quehacer de la ujú, iglesia. Y creo que gracias a Dios, dentro de la congregación, pues donde asistí por 20 años, logré encontrar un canal para poder poner mis dones al servicio de la iglesia. Muchos años siendo literalmente el diseñador del grupo, ¿verdad? Haciendo las invitaciones para los grupos de jóvenes en casa. Luego tengo la oportunidad ya de comenzar a trabajar en propuestas visuales para campañas publicitarias de eventos dentro de mi congregación. Y comienza a hacerme un poco de sentido en, bueno, pues no simplemente voy a ver mi vocación como creativo, diseñador gráfico fuera de la iglesia, sino sucede algo. Logras notar que también puedes ejercer esos dones dentro de la iglesia y para la edificación de la iglesia. Y eso fue para mí, pues definitivamente algo que pues, me transformó, ¿verdad? Eh, Podría decirte que esa es como la segunda etapa de desarrollo vocacional que yo veo. La primera fue primero descubrir, ¿verdad? Cómo desde pequeño estas herramientas que Dios me fue dando y los recursos que mi familia pudo poner a mis manos me ayudaron a encontrar un camino. Luego comenzar en la etapa de universidad a redescubrir cómo estos dones también eran parte del plan de Dios para mí, ¿verdad? Como profesional. Y pensaría que estoy viviendo actualmente una tercera etapa en la que de alguna manera logro conectar mi búsqueda más intencional y profunda de la escritura y querer conocer a Dios a través de la teología con lo que había estado haciendo de manera no eclesiástica, digamos, o secular, si podemos ujú, llamarlo así, ¿verdad? Que era que es la publicidad al día de hoy. Sucede algo, quizá en este camino, pues el Señor te da la oportunidad. Yo creo que eso es importante comprenderlo también. Dios te da la oportunidad de conocer personas, de conectar con personas de diferentes contextos. Y uno de estos amigos pues publica, ¿verdad? Básicamente en redes sociales una oportunidad para trabajar en el mundo editorial desde la perspectiva de comunicación y marketing. Y yo digo, bueno, pues ya tenía un par de años de estar en la búsqueda de saber, Señor, pues estudié teología para ser un mejor servidor dentro de mi congregación, para poder ser fiel en la enseñanza de la escritura, para poder predicar mejor, pero cómo esto se conecta con mis intereses, ¿verdad? ujú, Yo realmente no veía cómo podían conectarse y esta posibilidad de entrar al mundo editorial justamente termina de alguna forma de unir estos puntos que te comento, ¿verdad? Y aquí es donde hace sentido el compartirles, pues, el interés por leer el periódico, luego la literatura cuando era muy pequeño, luego todo el interés por lo visual y la comunicación. Y en esta tercera etapa, mi búsqueda teológica, y podría decirte que literalmente el perfil que se buscaba llenar para esta posición en la que actualmente tengo la oportunidad, el privilegio de trabajar y servir, porque lo veo así, ¿verdad? Pues tenía que ver con literatura,
tenía que ver con teología definitivamente, porque estoy en el mundo de literatura cristiana y de Biblias y de Mm. libros académicos, pero también con la perspectiva de comunicación y lo visual, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que me tiene acá hasta el día de hoy, muy entusiasmado. Creo que Dios de alguna manera me dio pues la bendición de encontrar como, podemos decir, una nueva etapa creativa de exploración para mí, ¿verdad? En el que puedo unir el mundo de la teología, de iglesia, de Biblia y de ministerio con la profesión y la, sí, la profesión que estuve desarrollando durante casi 20 años como diseñador y como comunicador, ¿verdad? Perdón si hablé tanto, ¿verdad? Creo que me extendí un poco en ese sentido, pero pues para No, hacer no, un no, poco de buenísimo. sentido, es bueno, creo que cada uno de nosotros dentro de nuestra exploración creativa podamos ver estos puntos que parecen desconectados y encontrar en el Señor la manera de encauzar y conectarlos para poder servir a la iglesia en el área donde nos desarrollemos. Exactamente. Mira, yo te voy a contar un poco mi experiencia en contraste, quizá, no en este momento, pero yo también me dedico a la publicidad hace poco más de 20 años. Ahí es donde Colegas. conozco a mi esposa. Sí, yo me dedico a escribir porque en realidad yo estudié a lo que te dedicas tú. Yo estudié administración y marketing, que no ejercí en esencia, pero recuerdo que en mi casa no había mucha información sobre qué estudiar. O sea, me refiero que yo no tenía modelos a seguir, no teníamos conocidos que estuvieran en este mundo. Entonces, para mí siempre fue escribir, siempre fue un hobby, una afición personal en la que sí invertí, estudié cursos y por supuesto clases de literatura o de escritura era donde invertía más tiempo, ¿no? Aunque descuidara otras materias. Y pasó lo mismo, ¿no? Justamente acabo de ir a casa de mi tía abuela, que es una casa del siglo pasado, 1920 más o menos, y tiene unas colecciones de libros increíbles. Por supuesto, tiene enciclopedias que ya no son muy relevantes con la información de hoy, Me identifico pero con ahí eso. hacía mis tareas y en máquina de escribir, pues, Sí, ¿no? Así, sí. así ha pasado el tiempo. Eh, pero ahí había muchos libros y yo recuerdo leer, eh, o sea, tenía el Cid Campeador o sea, en español y en español antiguo, o sea, hoja y hoja, así la cosa. Y me encantaba, obviamente no leía español antiguo porque no sabía leer eso, pues, pero a lo que voy a ese nivel iba la cosa y entonces yo también crecí a eso y haciendo eso y lo que me pasó es, yo llego y desde la preparatoria, 16 años, había aquí un festival que se llamaba eh, La Noche de los Publívoros. Y era en el Teatro Metropolitan, un centro donde dan conciertos y eso. No es el más grande, pero lo que ibas era sentarte a ver comerciales por 4 horas, 5 horas de todo el mundo. Ahora que lo Wow. recuerdo, la verdad es que había comerciales malísimos. O sea, no, el chiste no era necesariamente, no era un festival de publicidad, era simplemente, mira, esto es lo que están haciendo acá y mira este comercial para este chocolate que tú viste en México, quizá lo hacen muy diferente en Polonia, ¿no? Y esto simplemente, hubo una época en la que en todos los restaurantes había estos lugares donde tenían muchísimas postales. Y yo empecé a coleccionar postales de ese tipo porque obviamente eran como muy creativas y ahí te daban un montón de postales. Por supuesto que la pared de mi cuarto estaba llena de postales. Yo no tenía pósters ni de bandas de rock, ni de nada Ni de así. Yo tenía mis, fútbol. mis postales ni de fútbol, ni aviones, nada. Yo tenía mis postales de publicidad. Pero bueno, y claro, eso es algo que en su momento no supe que podía estudiar eso, pues, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces escucho a mis padres que me dicen, oye, pues estudia algo más general como administración y ya si quieres, pues ya ves, ¿no? Y estudié administración y, y pude, digamos, como sortear estas inquietudes. Por supuesto que en la iglesia siempre era el que quería hacer la imagen para el campamento y el que me encargaba como de todas estas Sí. cosas.
porque nada, era algo que simplemente no podía evitar hacer. La verdad es que era algo que estaba ahí. Pero llega un momento en el que entro a la universidad, estoy ahí, paso muy bien la universidad, pero entro al mundo de las agencias de publicidad y nada, me vuelvo loco y, y me alejo del Señor, de hecho, o sea, en esta búsqueda. Y después de algunos años, llego a la iglesia a la que estoy ahora y hablo con mis pastores y les digo, es que me está pasando esto, ¿no? O sea, como están estas cosas y muchas de las cosas que tengo que hacer o publicitar son cosas en las que son contrarias al Evangelio y en el mejor de los casos, pues tampoco edifican, pues, ¿no? O sea, Mm, y esta fórmula, y hay que decirlo, esta fórmula de la publicidad donde las malas palabras, el contenido vulgar, los chistes de doble sentido, es lo inteligente, ¿no? Entonces decía, pues es que no quiero vivir así, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi tentación? Mi tentación es sí, abandonar eso y decir, ¿sabes qué? Debería de hacer, tener otro trabajo, dedicarme sí, por entero a la obra del Señor, ¿no? Y entonces ya, lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, voy a dedicarme a eso y bueno, no, para ese tiempo obviamente yo estaba casado, no tenía a mi hija todavía, pero era, también lo piensas y dices, no, no, no puedo hacer necesariamente eso así. Pero para mí fue muy difícil ubicar cómo estas cosas se unían. Para mí era una cosa a la otra, ¿me explico? sí. O sigo la publicidad y vivo con eso, o Sigo el ministerio, simplemente el llamado de me Dios de voy al alguna manera. ministerio, ¿no? O hago Sí, esto, pero claro, diría que en México y en muchos países de Latinoamérica, tener un trabajo en ministerio con una aplicación, digamos, como profesional en ese sentido es muy difícil. O sea, hay pocos espacios, la mayoría de ellos están gestionados probablemente desde Estados Unidos, entonces se vuelve una búsqueda frustrante, ¿no? Porque o sea, sí sé que el Señor me hizo así y quiero hacer estas cosas, pero al mismo tiempo no encuentro un espacio en el que hacer estas cosas. Entonces, bueno, a lo que voy, y no voy a terminar la historia, gracias a Dios, sigo haciendo lo que estoy haciendo y he podido dar testimonio junto con mi esposa de estas cosas en un mundo altamente competitivo, lleno de orgullo, lleno de autoproclamación. Entonces, ha sido mm, buenas oportunidades para mostrarle a otros el carácter del Evangelio, pero aquí estamos para escucharte a ti. Pero a lo que voy con este punto es, llegó un momento en tu vida en el que estos puntos que parecían, como decías, desconectados o hasta disasociados, de repente empiezan a tener sentido. Nada más como pregunta así rapidísima, en un número eh, así general, ¿cuántos años pasaron entre, ok, me dedico a esto, me gusta la publicidad y tengo esta inquietud de decir, es que, ¿cómo? O sea, si hay algo que me molesta en no poder conectar quizá estos dos mundos que parecen separados, que parecen incluso antagónicos. ¿Cuánto tiempo pasó? No, no creo que haya sido 6 meses, un año, o sea, uf. ¿cuánto tiempo pasó en todo este proceso? Pues. Sí, buena pregunta, Rodrigo. Yo creo que todos desde la perspectiva cristiana, digamos, tendemos a pensar que el trabajo creativo de alguna manera tiene que encontrar dos caminos o dos vertientes. O te enfocas en el mundo secular, por así decirlo, o culturalmente hablando fuera de iglesia, y eso pues obviamente te pone en una situación de crisis ética en algunos casos, dependiendo del espacio en donde estés. Es una realidad, ¿verdad? Que el mundo creativo en general, sea artístico, publicitario, de entretenimiento en donde te desenvuelvas, si hay una cultura de la autoexaltación, ¿verdad? Tú construyes literalmente una imagen para mostrar que eres, ¿verdad? Y que vales, y que de Ujú, esa manera los espacios se puedan abrir, sea de nuevo como artista, como publicista o como dentro del mundo del entretenimiento. Mientras que lo que demanda de alguna manera el discipulado es morir a ti mismo, ¿verdad? Y hacer las cosas desde una perspectiva de servicio, no para construirte una imagen, sino para poder servir con los dones que tienes a la mano. Y esa es la cultura
que pues se esperaría de un discípulo de Cristo. Creo que a mí me llevó fácilmente el poder encontrar una conexión de estos dos puntos, 14 años, ¿verdad? En los que, como tú bien mencionas, hubo una etapa de desarrollo y de búsqueda, ¿verdad? Dentro de la universidad y esta etapa entre universidad y comenzar a Ujú, entrar al mundo de la publicidad y ver que pues encuentras un espacio que debes de encajar de alguna manera. eh, y yo logré comprender algo en ese recorrido y ese tiempo, y es que, pues en esencia, tú debes de ser luz en donde estés, ¿verdad? Eh, y que realmente lo que marca la diferencia dentro del mundo de iglesia o de ministerio, como en el mundo publicitario, artístico, entretenimiento secular, creativo, es que pesa mucho más el carácter que los dones que puedas tener, ¿verdad? A muchas personas con mucho talento, con muchos dones, con poco carácter. Y los veías en un sube y baja en el que es difícil mantenerse, ¿verdad? La mecha creativa se apaga, los espacios comienzan a cerrarse en vez de abrirse, porque nadie quiere trabajar con una persona que no su carácter sostenga el talento que tiene, que Dios le ha dado, ¿verdad? Em, y yo noté que muchas veces probablemente yo no tenía el talento creativo, por así decirlo, tan desarrollado como otros, pero la consistencia de la vida en el Señor sí me dio el carácter necesario para que este recorrido yo pudiera verlo a un largo plazo, ¿verdad? Y eso se da hoy muchísimo cuando tú buscas que te vean, sobre todo en Internet, las redes sociales, como las conocemos ahora. Pues tú y yo seguramente vivimos esa transición entre estar desconectados y ahora tener un teléfono en el que puedes literalmente sí, hacer lo que se te ocurra, totalmente. fotografía, arte, cantar, música. O sea, es una herramienta impresionante, porque al final del camino también termina de nuevo teniendo que sostenerse en el carácter que vas formando. Y creo que Ujú, una de las mayores bendiciones y ventajas que tenemos como cristianos al buscar integrar estos dos mundos es depender del saber que como discípulos buscamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. A partir de acá comprendemos que los ujú, dones son para administrarlos, para hacerlos crecer, ¿verdad? Comprender también que la inspiración creadora o creativa no desciende del cielo, ¿verdad? Como una luz durante la noche y te ilumina, entonces de la noche a la mañana tal vez un creativo increíble, sino que ese mismo carácter te ayuda a ir desarrollando las herramientas que tienes a la mano, a ir adquiriendo otras herramientas o puliendo tus talentos, y es uno de los principios que seguramente vamos a llegar a ese punto en la conversación. Quiero compartir el día de hoy al menos tres principios que a mí me han ayudado para comprender que sea en el espacio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en el mundo de la publicidad, del entretenimiento o el mundo artístico, podemos comprender que Dios es el Dios de todas las cosas, ¿verdad? Y ujú, esa es mi perspectiva de abordar la cultura y el mundo creativo, por así decirlo. Dios es el que nos da los talentos. Dios es el que hizo todas las cosas y las hizo buenas en gran manera. La escritura lo dice así. Y viendo los rasgos de carácter de Dios, yo puedo pedirle a Él, ¿verdad? Que a través de la transformación que Él me dé a mí, entonces los talentos que Él también me ha dado puedan florecer y puedan estar para el servicio de otros. Creo que ahí es donde logras encontrar esa conexión y logra superar de alguna manera, ¿verdad? La división que se hace entre, bueno, soy un creativo fuera de iglesia o dentro de iglesia cuando pues eres creativo por esencia porque el Señor es el que te ha hecho creativo, ¿verdad? Pero sí, amén. en resumidas cuentas, te digo, fácil, 14, 15 años de desarrollo profesional para que todo fuera encontrando sentido, porque como tú bien lo mencionas, es súper frustrante no encontrar un canal para poner al servicio los talentos y la creatividad que Dios te ha dado, ¿verdad? Cuéntame un poco cómo fue o cómo ha sido tu recorrido también. Sí, pues fíjate, y me parece muy interesante que lleguemos a ese punto, porque eh, en el momento en que me quedé en esta historia en el que estaba hablando con mis pastores y le dije, es que no puede ser, hubo un punto de inflexión
específicamente, y lo recuerdo muy bien, aquí en México, la cerveza más importante es Corona, y no es un anuncio, pero la publicidad de cerveza Corona ha sido famosa por, o sea, 3 décadas, o sea, 20, 30 años, muchísimo está posicionado obviamente en Estados Unidos, pero en el mundo. Y su eslogan en general era, ¿no? Tanto en México como en el mundo, las cervezas Corona, la gente que llevaba las agencias de publicidad iba a grabar a San Petersburgo, en Rusia, porque ahí iban a hacer esto, en todos estos lugares icónicos del mundo donde decían, a ver, aquí tenemos dominio. Pero claro, pasa el tiempo y la fórmula se acaba, como muchas de las cosas en publicidad, y se hace un concurso global de agencias para tener esta cuenta. Por supuesto, todos quieren esa cuenta, ¿no? Porque es interesante, pero además porque deja mucho dinero. Entonces, eh, la agencia en la que trabajaba en ese tiempo eh, me dicen, oye, ¿sabes qué? Nos están invitando a otra agencia chiquita que está en Los Ángeles, en Santa Mónica, que se llama 180, una agencia muy interesante, padrísimo todo, a que nosotros colaboremos porque somos mexicanos, entonces tiene sentido que desde ese punto podamos abordar muchas cosas culturales. Nada, Sí, vamos y me dicen, vamos, y fuimos 1 o 2 semanas a Santa Mónica, increíble, vida así de vamos a correr a la playa en la mañana, así de ahora quiero vivir acá y todo, ¿no? Pero llega en un punto y la agencia que nos invitó, ellos iban a decidir un poco el camino creativo y nosotros íbamos a hacer entre la adaptación y un poco la evaluación cultural. Y lo que después de mucho tiempo llega algo y me dice mi jefe, oye, ya, aquí está, esta es la presentación. Y bueno, para los que no saben mucho y no deberían de saber mucho necesariamente, la cerveza es transparente, la etiqueta no es una etiqueta impresa y se puede ver, las letras están como caladas, entonces tú puedes ver a través ujú, de la cerveza. Entonces, nada, eso les pareció muy interesante como camino y decía que o sea, sin invitar al abuso ni nada de esto, porque claramente no podían hacer eso por ley, decían que a veces es un tema de perspectiva, ¿no? Si tú pones estas cosas y no encuentras la salida, si tú ves a través de la botella, vas a encontrar el camino, ¿no? Y entonces algo decía algo como, Corona te enseña el camino. Y entonces para mí fue así un choque eléctrico horrible en mi cabeza y en mi corazón y decía, no puedo trabajar, no puedo decir esto. O sea, esto, independientemente de que sé que no es un eslogan publicitario y que es algo trivial, pues, en reuniones o en tomar un trabajo, ir a una entrevista, o sea, probablemente no son decisiones profundas de la vida. Sin embargo, sí importa lo que decimos. Y entonces es cuando ahora sí llego y mi convicción era, mis pastores me dijeron, oye, tú no puedes elegir otra cosa, colores, tipografía, algo que no esté con el mensaje. Y dije, no, mi trabajo es escribir. sí. Entonces, yo tengo que hacer Uf, esto creíble, tengo que escribir un montón de titulares que digan esto de muchas diferentes formas para que no sea aburrido. No puedo, es la comunicación. Y lo peor es que mi trabajo es ser bueno haciendo eso. ujú, Entonces, o sea, ¿qué hago? Y entonces me dijo, no, no sé. Sí, o sea, ponte a orar y lo que sea. Y mi convicción en su momento fue, ok, si ganamos la cuenta, le voy a pedir a mi jefe que no me la dé. O sea, esa era mi manera, renunciar a algo que en cuestión de convicción era en serio, ganan una sí, cuenta como esta y tú eres el que la ganó junto con tu jefe y el equipo y tú vas a dirigir ¿por esto. qué quieres Y abandonar? dices, no, ¿cómo? ¿No? O sea, no tiene nada de sentido. Y le digo a mi jefe, oye, eso es lo que va a pasar, tú ya lo sabes, ya había tenido conversiones con él, soy cristiano, no puedo decir esto, no puedo. O sea, para mí Jesús es el camino y él te enseña el camino, no una cerveza, ¿no? Entonces no puedo. Uf, O sea, sí van. sí, Entonces, se lo digo y lo tomó bien y me dijo, no te preocupes, ya tenemos otra cuenta que de hecho casi me dijo, ni siquiera te iba a dar esta cuenta, te la iba a dar al otro equipo, pero tú te quedas con Absolute. Absolute es un vodka. Y era como, no, no quiero. Entonces, yo le dije, o sea, si ganamos y esto,
yo renuncio. O sea, estoy seguro que el Señor me va a dar algo en lo que pueda glorificar su nombre. Y eso bastó. O sea, digo, el Señor tenía planes. No ganamos ninguna, o sea, no me entregaron la otra cuenta ni ganamos la cuenta de Corona. Y dije, amén. Y, y sí, algo en ese mismo tiempo es que yo había sido tímido porque iba regresando a la iglesia, de hecho, después de 8 años fuera de la iglesia. Llego de regreso y digo, bueno, pues voy compartiendo algunas cosas en redes sociales. Obvio, la gente que me conoce por años en el mundo publicitario fuera del Señor me dice, nada, esto es una etapa, yo sé quién eres. O sea, y así me lo dijeron. O sea, yo sé que vas a mañana volver. vas a hacer las mismas cosas Sí, que hacías. Y yo, bueno, sí, Señor, sálvame, ¿no? Porque tienes razón. O sea, sí, sí sé que mi corazón tiende a estas cosas. Y en ese tiempo, un compañero de trabajo me escribió y me dijo, oye, es que yo veo que escribes cosas de la Biblia y a mí ya me han hablado y ahorita mi sobrino está muy enfermo y, y quiero que ores por nosotros, pero yo no quiero acercarme a Dios porque quiero que ayude a mi sobrino. Quiero acercarme a Dios en serio. Y para mí fue ok, sí, sí se puede. O sea, puedo ser excelente en mi trabajo, puedo hacer estas cosas, puedo renunciar a cosas que parezcan correcto. como muy importantes por amor al Señor y por convicción. Y tú decías, hablabas de un principio, o sea, creo que no todos necesariamente vamos a estudiar teología de una manera formal, pero alguien que tiene esta clase de tentación, que se dedica al quehacer creativo, tiene una Mm, vocación, y estoy hablando de gente que a lo mejor está explorando apenas porque es joven, o gente que lleva haciendo esto, sí tiene que preguntarse en primer lugar, ¿qué tiene que decir Dios sobre esto? Sobre lo que estoy correcto. haciendo, cómo mi fe, mi conocimiento bíblico, mi teología es la que dirige mis decisiones, porque sin eso es muy fácil yo justificarme, ¿no? Y creo que ahí es Sí, donde perdemos algunas cosas. Y aquí yo veo, algunos creo que el Señor les va a dar la gracia de, de, de que sea poco el tiempo en que eso se lo vean o les va a abrir una oportunidad para hacer ministerio en su iglesia o fuera desde el principio. Para otras sí, personas como tú y yo, que vamos a tener que pasar más de 10 años tratando de descifrar cómo es que podemos vivir en esta, yo diría, no en esta dualidad, en esta unicidad de que somos personas que tienen una profunda fe en Cristo, pero que al mismo tienen este profundo anhelo de comunicar las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, y creo que eso nos ayuda a establecer un principio. No hay un tiempo, no tiene que pasar rápido o tiene que pasar lento, no. Ese no es el proceso, pero creo que el tiempo ayuda, porque el tiempo nos ayuda a madurar las ideas, nos ayuda a examinar nuestro propio corazón y la otra cosa es necesitamos una comunidad que nos diga, oye, ya, ¿no? O sea, creo que estás yendo muy acá o estás tomando esto donde no tienes que tomarlo, ¿no? Entonces, sí. Tú mencionas creo algo que importante sí. y perdón que te interrumpa, y me No, no, identifico no, mucho dime. porque creo que todos los que hemos de alguna manera nos hemos ido involucrando y desarrollando estos talentos dentro de la industria creativa, si podemos llamarla así en general, ¿verdad? Algunos dentro de entretenimiento, otros en el mundo del arte, otros en el mundo de comunicación. Sí, Rodrigo, llega a un punto en que debes de tomar decisiones, ¿verdad? Y tienes que preguntarte, ¿esto honra al Señor? ¿Esto da testimonio de quién yo soy, más allá de lo que hago? Porque una cosa es lo que hago, por así decirlo, dentro de mi profesión y otra es, en esencia, quién yo soy en el Señor. Y te pone en la encrucijada de tomar decisiones. Me identifico completamente contigo porque yo en algún momento también tuve que tomar la decisión de salir de un trabajo que pues para mí era el inicio de una carrera buena, ¿verdad? Como publicista, pero habían ciertos productos que se necesitaban tomar como una cuenta, que es un trabajo al final del camino, que me hicieron, pues en el momento tomar la decisión de decir, pues tengo que hablarlo, ¿verdad? Como tú lo mencionas, y si no hay forma de que pueda cambiar a otra categoría de vehículos, de retail o lo que fuera, pues tengo que tomar la decisión de salir y así lo tuve que hacer. Esa fue la primera vez. La segunda vez recuerdo que tuve la oportunidad
de aplicar a un empleo como creativo en un estudio creativo de la ciudad de Guatemala que era como muy de moda, estaba creciendo, tenía esta aura de creatividad alrededor que era tan atractiva que todo el mundo quería ser parte de ese equipo. Fui a una entrevista y una pregunta clave que me hizo el director creativo general, que era el propietario del estudio, fue, pero sos cristiano. En Guatemala nos tratamos mucho de vos, ¿verdad? Y me dice, pero sos Sí, cristiano. Y sí, yo le dije, sí. Y me dijo, me gusta tu portafolio, tu trabajo, pero acá no vas a encajar. Acá no encajan los cristianos. Y yo, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué no? Si mi portafolio, pues es una buena oportunidad trabajar acá y tengo el deseo de hacerlo. Me dijo, es que no te vas a atrever a explorar cosas que son necesarias para crecer en tu nivel creativo. Y entonces yo dije, bueno, el Señor cerró las puertas, definitivamente, porque yo no voy a estar dispuesto a explorar cualquier cosa que eso significara, ¿verdad? Dentro del sí, mundo sí. de las agencias de publicidad dije, bueno, no, no es mi lugar. Y curiosamente, la tercera vez que tuve que salir de una oportunidad de seguir creciendo fue incluso dentro del el mismo mundo cristiano, porque comencé a tener un ritmo de vida y de trabajo tan acelerado, tan exigente y hasta cierto punto tan desordenado, que yo me tuve que preguntar, pues, yo como discípulo, ¿para dónde voy? ¿Verdad? ¿Voy a abandonar mi vocación ministerial por un trabajo que también tiene que ver con algo de ministerio? Porque las líneas, y hay que hablarlo también, ¿verdad? Las líneas que dividen el ministerio, que es voluntario, de servicio, del mundo laboral y de vocación, muchas veces pueden traslaparse tanto que nos confundan y podemos incluso estar como creativos dentro de la iglesia completamente desviados y perdidos, ¿verdad? Desconectados de lo esencial Totalmente. que es vivir una vida cristiana como seguidor de Cristo y para poder edificar a otros. Creo que esas tres experiencias, estoy seguro que tú también pasaste por algunas experiencias. Al final del camino lo traigo sobre la mesa porque es una realidad que seguramente pues dentro del mundo creativo, por así sí llamarlo, vamos a tener que superar, sí, solo sí, tenemos el carácter necesario para tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, ¿verdad? Quería ahí complementar un poco lo que tú estabas No, compartiendo. no, no. No, buenísimo. O sea, y creo que esto, y lo que me gusta del punto al que estamos llegando es que, como decía, ¿no? No se trata solamente quizá de ser dos amigos aquí platicando sobre esta situación compleja de nuestro quehacer publicitario, porque además convivimos en ese sentido, empata mucho, ¿no? Y podemos, se puede volver, o parecería que se vuelve algo como, ok, ustedes porque están en un trabajo particular, pero creo que lo que me gusta del punto al que estás llegando es que esto establece principios más grandes, incluso si lo que haces podría considerarse como un hobby o un Mm, principio de una exploración creativa. Y te lo voy a decir, y sí, creo que tenemos que ser muy, muy sinceros, y son conversaciones que he tenido con diferentes personas. La tentación que tenemos como personas que sienten o creen que tienen algo que decir. Ese creo que es otro principio ahí que tenemos que evaluar. Pero como tenemos esta idea de que los creativos, si te pasa, pero a mí una idea se me mete en la cabeza y no puedo dejar de pensar en eso, pues, por lo que sea. sí. Puede ser la idea de, voy a escribir esto, o, quisiera hacer estas ilustraciones, pero no sé, quisiera hacer, y así voy a sacar fotos o le voy a hablar a tal y quiero que hagamos unos cortos. Y estoy todo el tiempo pensando, mi celular es testigo de que tengo notas y notas y notas, algunas más De desarrolladas, ideas y otras que la leo y digo, ¿qué es esto? No sé. O sea, en su momento tenía mucho sentido lo que estaba diciendo, pero a lo que voy es, tú dijiste algo muy particular. Creo que no podemos confundir mi hacer con mi ser. Y justamente mm, mi identidad no es lo que hago. Es correcto. claro que yo imprimo mi identidad en lo que hago. Y eso es un principio, yo diría, bíblico. O sea, Dios imprimió en nosotros su carácter, ¿no? Como Y su criaturas imagen. suyas,
nosotros sí, imprimimos nuestro carácter y entonces nuestra creación, la que sea, va a estar pero llena de ese carácter y de esa intencionalidad y de esos principios y de esa cosmovisión, de la manera en la que veo el mundo, las cosas que quiero defender. Y es por eso que es más importante evaluar en principio, antes de hacer cualquier cosa, mi carácter. De hecho, la conferencia que hicimos el año pasado, así se llamaba, Ser antes que hacer, y decía el Evangelio como fundamento de la vocación creativa. Si yo no entiendo como cristiano que mi identidad está en Cristo y lo que Él hizo por mí, a pesar de mí, si eso no informa mis manos, mis ojos, mis oídos, entonces voy a estar en un peligro constante de querer hacer estas cosas por las razones equivocadas. Y así ves un correcto. montón de personas que inundan, hoy inundan las redes sociales, donde lo que se trata es, veme a mí, y mira quién me sigue, y mira con quién me relaciono, y mira dónde estuve, y mira quién me publicó, ¿no? Y yo no voy a negar, yo tengo constantemente esa tentación también. O sea, no es algo que hablo como alguien ajeno diciendo, yo estoy en mi ventana y digo, uy, pobres de estas personas que El tienen resto estas que están ahí tentaciones. abajo. No, sí, no, Sí, no, para nada. Yo vivo constantemente con esta tensión y constantemente he tenido que aprender a decir, Señor, solo quiero hacer lo que tú me sí, digas que haga. sí, Solo quiero escuchar a dónde sí, quieres guiarme a hacer estas cosas. Y soy sí, tan torpe que a veces sí necesito que me cierres la puerta, la ventana y todo lugar de entrada en la cara, porque yo sí. quiero entrar ahí, pues, ¿no? Y quiero hacer eso. Y nota que es el reto de todo creativo. O sea, en esencia, todos tenemos la capacidad creadora porque Ujú, el gran de creador, acuerdo, que es el Señor, nos hizo, ¿verdad? No importa si la expresión es una expresión artística, culinaria, literaria, musical, de acuerdo. cualquiera que sea el rol que nosotros cumplimos en la vida que el Señor nos ha dado, en esencia hay una vena creadora porque es parte del carácter del Señor que está en nosotros. Pero hay un rasgo que definitivamente, y tú lo mencionas, es importante poder identificar en todos nosotros, es pues la tendencia de nuestro corazón desviado a hacer las cosas por las intenciones no adecuadas, ¿verdad? Y ese es uno de los principios. Vamos a llegar como más tal vez a ese punto que yo quiero compartir, y es que pues la misma escritura construye de alguna manera un marco para nosotros poder expresar toda esta capacidad creadora que el Señor nos ha dado, pero con el propósito adecuado, con el carácter adecuado y sabiendo de dónde viene, ¿verdad? Esa capacidad. No es nuestra, el Señor nos la ha dado. Creo que es momento de que como cristianos le demos la vuelta a la perspectiva de cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? La cultura Ujú, contemporánea o la cultura en general tiende a exaltar mucho los logros, ¿verdad? Y lo individualiza y lo encierra al punto en que ujú, pensamos que nos apropiamos algo que es dado por Dios, por gracia, cuando como cristianos podemos dar la vuelta a esa perspectiva y esa cosmovisión que tú mencionas, cristiana, que nos ayuda a comprender que primero, pues no se trata de nosotros, sino se trata del Señor. Y segundo es que los dones que tenemos nos capacitan para servir a otros, no para servirnos de los ujú, demás. El mundo de farándula creo que está de más poder repasar esa parte. em, el cine, incluso la literatura, ¿verdad? Todo tiene este rasgo de desvío de nuestro corazón, alejándonos de alguna manera del propósito de Dios con el que nos ha dado pues la humanidad y la capacidad de sensibilidad artística o creativa que podamos tener, ¿verdad? Pero cuando nosotros rescatamos, como tú lo mencionas, el propósito a través del filtro del Evangelio, nuestro corazón de alguna manera también se puede alinear para decir, bueno, es el momento de salir de este trabajo porque está comprometiendo lo que yo creo y quién yo soy, en esencia, ¿verdad? ¿Quién soy? Este camino artístico puede que me esté llevando al punto de desviar mi corazón y pensar que literalmente yo soy el rey del universo cuando pues, hay un solo rey, ¿verdad? Y entonces ujú, tenemos que aprender
delante del Señor, ¿verdad? Poder identificar a través de la escritura y el filtro del Evangelio ese termómetro de decir, bueno, puede que sea el momento de menguar, puede ser que sea el momento de cerrar mis redes sociales por un tiempo, porque esto se está saliendo de mis manos. Puede ser que tenga que orar por el cambio de una oportunidad de trabajo, o puede ser simplemente que pues a esta puerta de expresión creativa, sea musical, visual o fotográfica, yo tenga que decir que no porque va en contra de la esencia de quien yo soy, ¿verdad? Y eso es un principio fundamental, definitivamente. Totalmente, totalmente. Creo que das ahí en en el clavo. Y sí, y creo, porque, y lo decías, ¿no? Podemos obviar este mundo de la farándula porque siento que frontalmente sí es algo que vemos y decimos, no, está mal. Pero creo que, y a mí me encanta la manera en que Jesús era muy de establecer estos principios que nos ayudan a evaluar ciertas cosas. Y habla, ¿no? Yo siempre pienso en esta historia de los fariseos orando en las esquinas, Jesús pasando por ahí diciéndole a sus discípulos, no sean así, no, no tienen que presumir su piedad, no tienen que Mm, presumir su que ya entendieron el mundo cristiano o que ya hicieron estas cosas. Y ahorita voy a llegar a otro punto que creo que es el otro extremo, pero Jesús decía, bueno, no tienen que hacer eso, váyanse allá, sí. cierren las puertas, hablen con su padre en privado y él los va a recompensar en público. Ahora, eso no es un principio para, ok, me voy a encerrar para que entonces tenga mi No es reconocimiento una en público. transacción, digamos, ¿verdad? Ujú. No es una transacción, exacto. Es un sentido de decir, porque quienes hagan esas cosas ya tienen su recompensa. Y es algo que no me canso de decir, lo digo, probablemente gente con la que hablo más seguido dice, sí, ya me sé tu frase, pero al final creo que este tema de decir, o sea, queremos la recompensa de ser fieles al Señor, a la proclamación de su evangelio. Y la proclamación del evangelio no siempre se trata de que mi expresión creativa tenga una temática cristiana. Eso es importante separarlo. Yo puedo hacer publicidad, en nuestro caso, Sí, o marketing que, que, que apunte a la gloria de Dios sin decir sin recitar un versículo, pues, ¿no? Tiene que ver otra vez con la identidad, que es la identidad que Dios ha impreso en mi corazón, estas leyes que promete escribir ahí para que yo sea otra persona, que dicen, este es un nuevo hombre, bueno, el nuevo hombre se comporta de cierta manera, hace las cosas de cierta manera, y, 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 y Jesús, ¿no? En Mateo, después de este sermón del monte, decía, esta parte, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y hay glorifiquen a su buenas Padre que está en obras. los cielos, ¿no? Así Entonces, es. y eso Sí, aplica a todo, o sea, no solo implica actos de misericordia en el sentido de que Dios vea que doy dinero, o sea, las personas vean que ayudo a los pobres, por supuesto que sí, estamos llamados a esas cosas como cristianos, pero yo quiero que la gente vea cómo hago mi trabajo creativo, cómo hago mis ilustraciones, cómo hago mis canciones, y no comprometo el carácter de Dios en mí, ni comprometo la verdad que quiero proclamar a través de lo que hago, con tal de tener mi recompensa. Porque eso es lo que voy correcto. a tener mi recompensa y mi recompensa va a ser perfecto. Qué padre que te aplaudan, qué padre que te digan, qué padre que digan, wow, esta persona. Pero es donde ahí donde no tenemos que apresurar las cosas. Es ahí donde tenemos, como tú decías, llegar un momento en el que nos sentemos con Dios y decir, necesito que aclares esto que estamos haciendo. Quiero que me Señor, guíes de ¿para verdad dónde? por medio de tu espíritu a hacer estas cosas Sí, y que me des claridad, incluso si lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque tú ves cómo hay intereses particulares y ves que ciertos artistas gráficos empezaron con cristianos, con temáticas cristianas, pero después se van mucho solo a la justicia social y entonces empezamos a convertir la búsqueda de Dios, porque la búsqueda de ayudar al pobre es algo que está en el carácter de Dios, pues, ¿no? Y está en la palabra por todos lados, pero lo volvemos como en un discurso propio y digo, mm, no, la otra sí, cosa.
que es lo que veo ahora. Y veo a tantas personas que creo que está bien en un sentido de divulgación más que un sentido de creación personal. Es decir, yo veo lo que acaba de pasar y lo decía con Justin Bieber en Coachella, ¿no? Y entonces se paró y dio un mensaje muy inspirador y el evangelio y después se puso a cantar porque ya no está pretendiendo. La primera es no conocen a Justin Bieber, entonces asumir tantas cosas de por qué hizo las cosas sin que las diga ya es un problema. Sí, Pero más allá de eso, se trata entonces de, ok, yo apunto a la gloria de alguien más que en mi cabeza apunta a la gloria de Dios y entonces esa luz de regreso está en mí. Y yo lo veo, ese tipo de cuentas son las que hoy tienen más seguidores, son las que tienen más así, porque pues, es un sentido de divulgación, es inspirador en cierta manera, pero creo que en estos principios somos llamados a decir qué es lo que Dios quiere que haga con esto que Él mismo me dio. Creo que es una pregunta sensata y obvia, podemos preguntarle a aquel que nos hizo de manera intencional, ¿por qué nos hizo de esta manera intencional? ¿Y qué quiere que hagamos con eso de tal manera que le traiga más gloria? Creo que ahí es el principio de la vocación en el sentido personal, me refiero en algo que quizás solo yo sé, cuando sí, oro, cuando estoy haciendo las cosas, cuando publico algo, cuando me obsesiono por ver las métricas, cuando empiezo a cambiar mi sentido de hablar o de expresar mis convicciones personales de manera directa o indirecta y las cambio por monetizar, que empiezo a hacer sí. un formato de contenido corto o empiezo a abrir mi TikTok porque ese tiene mejor respuesta ahora y empiezo a buscar todas estas cosas y cumplir toda esta serie de protocolos, porque eso es lo que me va a dar más atención. Antes del propósito. Sí, y nota Exacto. que realmente si hablamos de vocación en principio, es a través de nuestra vocación que el Señor nos santifica, ¿verdad? Y es justamente lo que tú mencionas. La búsqueda de que el propósito sea que todo lo que hagamos sea como para el Señor y lo glorifiquemos a Él, que en definitiva el propósito de hacer las cosas no sea simplemente llenar el ego, ¿verdad? Deberíamos de alejarnos de la parte de llenar nuestro ego o simplemente llenar los bolsillos, ¿verdad? A través de apropiarnos de un discurso cristiano o no cristiano con el arte. Eso es, sobre todo en el mundo artístico, pues, es el propósito en esencia de muchos artistas al final de su camino y su carrera de vocación artística creativa, ¿verdad? Generar la mayor cantidad de dinero que se pueda, ¿verdad? Y olvidan el disfrute y el gozo que la vocación creativa conlleva para quien hace, para quien crea. Entonces, yo pienso que, de nuevo, si regresamos al principio de comprender que todo lo que hacemos debe de servir al propósito de nuestra santificación, esos caminos, Rodrigo, van encontrando su lugar, ¿verdad? Y creo que tú estás completamente de acuerdo conmigo en eso. Hay oportunidades y puertas que se cierran, pero eso no te roba el propósito, la paz, ¿verdad? Ni la santidad. Hay puertas que se abren que tú consideras que son muy grandes para ti en el momento, las dejas pasar porque comprendes que todo lo que haces debe buscar dar testimonio de quiénes somos, ¿verdad? En esencia, quiénes somos antes del rendimiento que podemos tener como profesionales, como artistas o dentro del mundo del entretenimiento, en donde nos expresemos creativamente. Y eso nos da un sentido también de contentamiento al final del camino con lo que podemos lograr porque sabemos que es por gracia del Señor que lo tenemos, no por nuestras propias capacidades. Porque Totalmente. si por el otro lado entramos a la dinámica del super ultra rendimiento creativo, porque los propósitos no están alineados a nuestra santificación, ahí es donde comenzamos a tener estos choques que sentimos que no encajamos dentro de la iglesia Ujú, o que no encajamos dentro de nuestro ministerio, o de nuevo, donde se borran las líneas de mi vocación y comienza el ministerio. Pero es que en esencia, pues el Señor nos llamó a que todo lo que hagamos sea para Él, ¿verdad? Y eso ujú, nos trae paz, tranquilidad de saber que
de nuevo, no es lo que hacemos lo que nos define, porque yo le decía a mi esposa en algún momento, ¿verdad? Y ella me dice, no, no hay que ni pensarlo, pero ¿qué pasa con alguien que se dedica a las artes visuales o al diseño gráfico? Y por X y razón de la vida, porque la vida es así, ¿verdad? Un accidente, una enfermedad te priva de la capacidad de ver. Entonces pareciera que el mundo se acabó, ¿verdad? Ujú, O para alguien ujú, que escribe, o pongamos el ejemplo de artistas, ¿verdad? Matisse, por ejemplo, en el momento en el que ya no pudo él poder pintar por su inmovilidad, por su condición física, él lo que hace es tomar una tijera y comienza literalmente a pintar con recortes, ¿verdad? O Beethoven, que se quedó casi sordo y aún así escribió las sinfonías que escribió, ujú, es porque pues la santificación nos ayuda a superar esa necesidad de rendir, ¿verdad? Y literalmente comenzamos a comprender que lo que tenemos es por gracia del Señor, que lo podemos disfrutar, que podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, dice la Escritura. Dios da la capacidad para eso y abandonar, pues todo, obviamente, toda la perspectiva insana de este mundo creativo que puede ser hasta destructivo, ¿verdad? Y quisiera complementar con escritura tres principios que hemos estado conversando que en lo personal a mí me han ayudado mucho para poder encontrar justamente en la vocación una oportunidad para dar gloria al Señor y para ser ujú, santificado en lo que hago, en lo que hacemos. El primero definitivamente es comprender que esta dualidad que tú mencionas y que hemos conversado entre lo que le agrada a Dios, lo que es cristiano y lo que no, es más una ujú. perspectiva no cristiana, sino más como gnóstica, ¿verdad? Sí. Lo espiritual es bueno y lo físico y lo carnal es pecaminoso y es sucio, ¿verdad? Pero si vemos en Génesis, y hablando de principios de la escritura teológicos, ¿verdad? Si vemos en Génesis capítulo 1, verso 31, seguramente todos hemos leído este pasaje, dice, Dios vio todo lo que había hecho. Todo encierra todo lo creado, ¿verdad? El cosmos Ujú, completo. Y era bueno en gran manera. O sea, es decir, no hay tendencias artísticas, creativas, de redactor publicitario, de un escritor, de un artista visual, un pintor o un músico, que no operen en la bondad que Dios nos ha dado y que ha creado de una manera positiva dentro o fuera de la iglesia, ¿verdad? Es comprender que nuestra vocación nos lleva a la santificación y comprender que Dios hizo todo bueno nos ayuda también a ujú, redimir esos espacios que de alguna manera hemos abandonado de manera intencional como iglesia, ¿verdad? Y tal vez en alguna oportunidad vamos a platicar sobre eso. El principio de saber que todo lo recibimos por la gracia de Dios y que el Señor lo hizo todo bueno porque pues la misma escritura así nos ujú, lo, nos lo dice, ¿verdad? Y así lo creemos como cristianos. El segundo principio que quisiera compartir está en Proverbios capítulo 22, verso 29 y habla del carácter de la vocación del creativo, ¿verdad? Yo lo entiendo así. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto a un hombre diestro en su trabajo o en su vocación, ¿verdad? Sea creativa, de ingeniero o en donde sea, estará delante de los reyes, no estará delante de los hombres sin importancia. Y de nuevo, no es comprender esto como una transacción, ¿verdad? De que si yo hago las cosas con excelencia, me tiene ujú. que sí o sí ir bien, porque la vida no funciona así. Pero sí comprender que si yo me dedico a ser un Claro. buen administrador de la vocación creativa que el Señor me ha dado y de los dones que Él me ha dado, como tú lo mencionabas, el tiempo para cada uno de nosotros va a llegar, ¿verdad? Eso es inevitable, porque nos volvemos diestros en lo que hacemos. Y la creatividad no es que Dios nos haya inyectado a algunos con más creatividad que otros, es que algunos otros, algunos más que otros, con diligencia, hemos tratado de Ujú, fomentar y de desarrollar lo que el Señor nos ha dado, viéndolo desde la perspectiva creativa, sea la expresión que estemos desarrollando. Y el tercer principio está en Colosenses capítulo 3 verso 17. Acá, pues Pablo está hablando a los cristianos en la ciudad de Colosa, la iglesia de los colosenses, los lleva a comprender cuáles son los mandamientos que son más moralizantes
o que son aquellas cosas que pensamos que por hacerlas vamos a ser superiores a otros y los lleva más a comprender cuál es la meta de la vida cristiana y cómo debemos de pasar de una vida pecaminosa a una vida que busca santificación. Y parte de ese párrafo del contexto de esta escritura, en el capítulo 3 de Colosenses, versos 17, hay una de las conclusiones que a mí más me gustan de Pablo, ¿verdad? Después de comprender que debemos de hacer las cosas con amor, que debemos de servir a nuestros hermanos, él dice en el 17, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Eso nos ayuda a comprender que sí, Amén. ¿verdad? Tu trabajo con una valla publicitaria debe de honrar al Señor, ¿verdad? El texto que escribiste para una nueva canción de alabanza dentro de tu congregación, de la misma manera, debe glorificar al Señor, pero también un chef, ¿verdad? Que hace un platillo impresionante para satisfacer el gusto de sus comensales. Todos esos rasgos de belleza nos ayudan a ver la belleza de quien nos ha dado la vocación, ¿verdad? Que es el Señor. Entonces, en definitiva, comprender las cosas, todas son buenas porque son hechas por el Señor. Hay rasgos de pecado, por supuesto, Ujú, pero eso no tiene que ver con la naturaleza de Dios, sino con nuestra propia naturaleza, ¿verdad? ujú, El segundo es que el carácter supera al talento, definitivamente, debe de ir de la mano, y el carácter se forma con diligencia, buscando la excelencia en lo que hacemos para dar gloria al Señor con lo que hacemos, y definitivamente saber que todo lo que hagamos, sea dentro de la iglesia, sea con una Biblia en mano, ¿verdad? O dentro de nuestro qué hacer, pues debe de dar testimonio de quiénes somos, ¿verdad? En esencia volvemos al mismo principio de comprender quiénes somos en el Señor. me encanta Flavio, de verdad, muchas gracias, porque sí, la tentación cuando no vamos a la palabra, cuando ahí no está fundamentado lo que hacemos, entonces va a estar en otro lado y probablemente eso va a ser en nuestras ideas. Y es ahí donde nos confundimos, es ahí donde empieza esta batalla a ser más encarnizada, donde tengamos más probabilidades de perder porque no tenemos un fundamento firme más que nuestra Sí, opinión. Y nuestra opinión va a cambiar en la medida en que cumpla mis propósitos, no los propósitos de correcto. Dios, no los propósitos de su gloria, ¿no? Entonces, me encanta porque lo decía, y quizá no es, ¿no? Es de una manera, quiero decir, simbólica, no cada vez que haga algo voy a tener mi Biblia aquí y decir, bueno, ¿dónde empareja el versículo? Literal. No es literal, pero al mismo tiempo sí, o sea, sí tiene que ser literal en un sentido no físico, pero lo que está en mi mente, lo que llena mi mente, lo que llena mi corazón, las verdades a las que me adhiero, que deberían de ser las verdades del Evangelio, deberían de informar lo que hago, pero sobre todo el carácter con lo que hago. O sea, creo que esta anticipación de el carácter a mi creación, eso es muy importante. Eh, y hay un tema que no quiero dejar pasar, y tú lo decías, creo que una de las otras luchas que tenemos aquellos con vocación creativa es que creemos tanto nuestras ideas que a veces nos aislamos con tal de que se hagan de la manera en la que yo quiero hacerlas. Es decir, y te lo voy a decir, parte de Lenguas de Fuego siempre desde el principio fue crear una comunidad de personas que amen a Dios y que tienen vocación. Ahora, eso no quiere decir, y lo decías tú, y para nosotros también es súper importante recalcar eso. Por eso usamos el término vocación creativa y Mm, no necesariamente arte, arte. porque el arte, yo Sí, puedo decir, son las bellas artes, son 7 y punto, ¿no? Y me puedo volver hasta cierto punto demasiado pragmático en estas cosas, en el que qué hay con todos estos otros, qué hay con un chef, qué hay con un diseñador de modas, qué hay con, ¿no? Como todas estas expresiones creativas que no necesariamente entran dentro de las verticales de las 7 bellas artes o las artes liberales. Está bien, ¿no? Por eso para nosotros es importante dejar bien claro que esta vocación creativa en realidad es un rasgo de Dios en nosotros y cómo lo ejerzamos. Yo hablaba con mi esposa y le decía, a ver, un contador para hacer, o alguien que se dedica a la estrategia financiera,
para hacerlo bien, tiene que ser muy creativo. Va a haber momentos en los que los recursos no den y definitivamente. tengan que ver cómo optimizar. O sea, alguien que hace muebles, aun si no son estéticamente preciosos, me refiero, pero son funcionales. El método que uso, yo trabajé publicitariamente para temas de coches y justamente una de las cosas que hablaban de repente detalles como de, ah, mira, esta armadura redujo billones de dólares porque le quitó este tornillo a una estructura que Mm. no necesitaba este tornillo porque ya tenía cuatro. Pero, o sea, Con es una billones de dólares en decisión tornillos. salida de la caja, imagínate. A lo que voy es, no, a ver, siempre se han hecho los coches así, y entonces que hay un análisis, es una persona creativa, encontró dentro de la estructura mental de un ingeniero y de diseño industrial y todo, algo que nadie va a notar estéticamente, nadie. Sí, Nadie va a saber que no hay, o sea, yo compro ese coche y no lo compro porque tiene un tornillo menos, lo compro por otras razones, quizá, ¿no? Pero lo que él hizo fue un acto creativo, ¿no? O sea, en el sí, sentido de buscar métodos de resolver o de decir otra cosa, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante. Y justamente al ser creativos que tendemos a pensar de manera muy individual, tendemos a decir, y aquí voy a hablar de nuestro mundo cristiano, tendemos a decir que privilegiamos la comunidad y que privilegiamos la colaboración, pero cuando tu idea choca con mi idea o tu idea no se encamina a cuál es mi idea, entonces ya no somos tan amigos, ya no colaboramos tan fácilmente, ya tenemos como, y apenas estuve en un congreso de jóvenes que me invitaron a dar un taller y justamente hablaba con quien, el líder de este ministerio para universitarios, y él me decía, es que todos hablamos de la cultura del reino hasta que tocas mi pedazo del reino, ¿no? Y él decía, no lo decía en un mal sentido, lo decía es que nosotros, nuestro principio es que nosotros somos un pedacito, y la verdad es que lo dicen de una manera y no le voy a hacer justicia en este momento, pero decían que ese ministerio, la manera de ver esto es, nosotros somos la hojita de la ramita del árbol, del bosque, ¿no? Del mundo que es el reino de Dios. O sea, sí, somos un pedacito importante, pero somos así de chiquitos, no necesitamos autoexaltarnos, no necesitamos decir que nosotros somos la vid, ¿verdad? Que nosotros somos el origen, somos la base de por qué algo se ve hermoso, funcional, o tiene, o llega a más personas en la proclamación del Evangelio. Y eso se me quedó muy grabado, porque creo que algo que no hemos aprendido, yo diría, a hacer todavía, es a rendir esta parte de nuestro carácter, a rendir mis ideas diciendo, en serio, son del Señor. Y si son del Señor, yo se las regreso a Él o se las doy al hermano que se va a encargar de Él, sabiendo que si Él está delante de Dios en ese carácter, y soy responsable también de ver eso, pues, ¿no? De analizar en la medida de mis capacidades, no soy Dios, el carácter de esta otra persona con la que estoy colaborando, ¿no? Yo tengo que sí, asegurarme que no con tal de que salga al aire o salga al público o que esta persona es muy talentosa y quiero reducir su carácter por eso y la importancia de su carácter y entonces comprometo eso, comprometo lo que el Señor puso en mis manos con tal de que salga. Tengo que tener cuidado en eso y por eso, y ahí va el punto, que quisiera no dejar de un lado, la importancia de la verdadera comunidad. Y mm, probablemente todos cuando escuchamos esto es, el colectivo, el grupo, el ministerio. Sí, desde Lenguas de Fuego queremos hacer un poco eso, pero somos limitados, pues, o sea, pues, la manera en la que el Señor hasta este momento ha dirigido estos esfuerzos son estas conversaciones intencionales en las que paso tiempo y la tentación es hablar no con uno, dos o tres, o sea, quiero hablar no con una persona al mes, o a la semana, quiero hablar entonces mejor con una persona al día, o lo que hablamos hace rato, utilizar inteligencia artificial, entrenar a la gente para que se vea como yo, para que se vea como tú, le damos su script y es más, habla sin y tartamudear, adelante. pues, ¿no? Y siempre Sí, mirando a la cámara. Entonces,
tengo estas tentaciones, pero cuando hablo de comunidad, creo que no podemos esperar que se geste un movimiento inmenso al que yo me adhiera y diga, claro, por fin encontré este espacio. Creo que es mi hermano junto a mí. Es alguien que me ame lo suficiente, que sea creativo o no sea creativo. Claro, si tiene algo de vocación creativa o expresión creativa, creo que va a ser más fácil que entienda nuestras luchas. Es decir, yo puedo acercarme contigo y decir, Flavio, me está pasando esto otra vez y tengo como este conflicto con el trabajo, no es que tú ya pasaste por ahí. Claro, va a ser un poco más fácil que si hablo con mi mamá, que no tiene idea quizá incluso de lo que hago bien, ¿no? Que llevo Ujú. años intentando explicarle qué hago bien en publicidad y estas cosas. Es más Es fácil hablar complicado. con mi esposa, que es diseñadora, ¿no? Sí, O sea, tiende quizá estas tentaciones, pero no creo que sea necesario. Mi comunidad, y de nuevo ahí voy al punto de lenguas de fuego, nuestra expresión creativa, si bien va a tener espacios afuera, un componente esencial es cómo vivo esto, mi vocación, la que sea, en el contexto de mi iglesia local. Ahí es donde voy a encontrar a mis pastores, a mis hermanos, a mis amigos, que me amen tanto que me puedan decir, vas mal. Oye, qué padre todo lo que estás haciendo, pero me preocupa tu corazón. Oye, me preocupa esto que estás haciendo, me preocupa con las tipo de personas con las que estás hablando ahora. Y quieres poder tener esas personas cerca de ti, porque si no, entonces otra vez estás muy en riesgo de tu propia mente, de tu propio corazón, de tus propias motivaciones y quizá de otros que se sientan atraídos hacia esta actitud o hacia esta expresión. Y entonces ya son dos que quieren su propia gloria. En principio va a estar todo bien, pero después terminamos como Oasis, ¿no? Dos hermanos no hablándose por años, por más talentosos que sean, ¿no? Porque no entendemos estas se cosas. Entonces, pelearon. Sí, pelear justo porque ya no es mi visión, o sí. sea, ya no es la visión de Dios, es mi visión, es tu visión y todos vamos a estar, tú y yo vamos a estar muy bien hasta que tu visión ya no sea mi visión, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías tú o cómo podrías recomendarle justo a las personas y quizá hablarnos de alguna experiencia que has tenido justamente de esto, de personas que te dicen, Flavio, mira, creo que por acá, oye, mira, no entiendo del todo tal vez lo que estás pasando, pero mira, aquí está, o simplemente alguien que ora por ti, porque creo que esto nos ayuda a no aislarnos, lo que tú decías, a no pelearnos, a no decir, es que la iglesia local no me entiende, sino cómo es que les ayudo a entender cómo es que vivo esta vocación ahí y cómo me rodeo de estas personas que me aman. Mm. Creo que el punto de comunidad es fundamental, porque el Señor definitivamente ese es su plan y así lo diseñó. Por eso es que nos dejó a todos nosotros como parte de la iglesia. Y creo que eso es muy, muy acertado. Desde mi experiencia, te diría que tal vez encontré al menos tres espacios donde pude de alguna manera canalizar esta vocación creativa, ¿verdad? Y llegarla a un término, hacerla madurar, pero ir solo, como tú lo mencionas, es un gran riesgo. El primero, y creo que es el más obvio, definitivamente es el círculo de tu familia, ¿verdad? No aislarte del círculo familiar. Creo que son los primeros que te echan porras, como decimos, ¿verdad? Los latinoamericanos, que te animan, que te dan los recursos, no solo económicos, sino también morales, ¿verdad? Y emocionales para decir, creemos que tienes el potencial, creemos que Dios te ha dado esta vocación y pues tal vez no entiendo al 100% qué estás haciendo, porque recuerdo que cuando yo conversaba con mi mamá, con mi abuela, ¿verdad? Ahora va a cumplir o cumplió 88 años ya, imagínate. Y ella a la edad que tenía, siendo mi abuela y siendo mi mamá al mismo tiempo criándome, me decía, mire, hijo, pues yo no entiendo nada de qué se trata el diseño gráfico, pero si el Señor le habló, yo confío en que usted escucha la voz de Dios, ¿verdad? Échele ganas, ¿verdad? Métase a la universidad y no sé si se va a ganar la vida de hacer dibujitos, me decía ella, ¿verdad? Porque esa era la concepción que ella tenía del diseño gráfico, Ujú. pero usted está Sí. escuchando a Dios y yo confío en eso, ¿verdad? Y tuve un círculo de familia, incluyendo a mi hermana mayor, que fue, pues, ha sido siempre una de las personas que más me ha animado y que me ayudó
decidir entre seguir ingeniería en sistemas o enfocarme en lo que ella consideraba que yo tenía Ujú. como vocación, que era una vocación como diseñador gráfico. Y ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Ellas estuvieron ahí todo el tiempo, me vieron frustrarme, ¿verdad? Me vieron queriendo tirar la toalla, me acompañaron dándome comida a las 12 de la noche cuando tenía que hacer las tareas, porque pues en la época en la que, para que se den un poco la idea de la edad, ¿verdad? Pero que en la época en la que yo estudié diseño gráfico, las cosas todavía se hacían manuales. Los logotipos Ujú. eran con Pegabas ahí. marcador rapidógrafo, con plantillas y olvídate, se te pasaba un trazo y era volver a hacer el trabajo de nuevo, ¿verdad? No me puedo imaginar cómo pasar esas etapas de nuevo si no hubiera sido con mi familia. El siguiente círculo Claro, definitivamente fue encontrar personas que, aunque no fueran cristianas, sí tuvieran, como tú mencionas, un interés en común conmigo, ¿verdad? Que pudiéramos hablar el mismo idioma, pero que también te pudieran decir pues lo que estás pensando no es así. O sea, tener la libertad de encontrar amigos y conectar con intereses, creo que te ayuda también, o para ponerte de acuerdo, a hacer todo muy mal, o para encontrar muchas veces tensiones que te ayuden a tener los pies en la tierra, ¿verdad? Y saber que pues te toma una vida desarrollar tu profesión, no te vuelves un profesional en lo que haces de la noche a la mañana, ¿verdad? Alguien dice que claro. no recuerdo bien el dato, pero se dice que alguien se vuelve experto en lo que hace por estar haciéndolo constantemente a menos 10 años, imagínate. O sea, para que alguien pueda Wow. decir, soy un diseñador con intención, soy un músico con intención, sé lo que estoy haciendo y manejo de una manera ya como un arte, ¿verdad? O una muestra de arte, lo que hago, deben de pasar 10 años. Y ahí el Señor pone a muchas personas con intereses similares a los tuyos para poder conectar, ¿verdad? Fuera o dentro o fuera de la iglesia, eso es importante, no encerrarnos en el círculo de la burbuja evangélica, ¿verdad? Y número 3 definitivamente el discipulado. Yo tuve y tengo al día de hoy amigos que me han acompañado por casi 20 años, ¿verdad? Que de nuevo han visto mis altos, mis bajos, pueden llamarme la atención cuando ven que yo me estoy desviando en algo, en mi quehacer creativo, en mis expresiones creativas, que no necesariamente son ni artistas, ni diseñadores, ni comunicadores, pero sí son intencionales en ser hermanos para mí, ¿verdad? Que me pueden ayudar a Claro. ser un ancla, incluso en momentos como los que conversábamos, de tomar una decisión de abandonar, pues, una carrera prometedora, ¿verdad? Sea de nuevo en cualquiera de la industria creativa en la que nos desarrollemos, por no comprometer nuestros principios. Y te comentaba que pues este amigo me ha acompañado durante más de 20 años y me vio tanto en mis momentos agradables como en aquellos en los que pues tuve que tomar decisiones que me ayudaran a comprender que no debía llegar al punto de comprometer quién yo soy, mi esencia como hijo de Dios, Ujú. mi integridad y mi testimonio como cristiano. Pues sí, hay diferentes riesgos que se pueden cometer pues vemos el ejemplo en el mundo artístico, ¿verdad? Donde hay artistas que definitivamente se alejan y se vuelven hasta blasfemos, ¿verdad? Niegan su fe, músicos, artistas visuales que probablemente incluso iniciaron en iglesia, pero el punto es que no encontraron a alguien que fuera un ancla que les disipulara de una manera intencional y que les acompañara a poder madurar su carácter en Cristo. Entonces, creo que estos tres círculos que podemos llamar comunidad de alguna manera son fundamentales para poder crecer. Tu familia, que es el círculo más cercano y el más obvio, tus amigos o conocidos en intereses comunes y definitivamente tu círculo de discipulado ayudan a que puedas de nuevo no creer que eres la última gaseosa en el desierto, ¿verdad? Comprender que puedes ir desarrollando tus talentos con un propósito, que lo hemos conversado, ¿verdad? Y es dar la gloria al Señor en todo lo que hacemos. Y número 3, que te puedan ayudar a volver a tener el centro en el Señor para no comprometer ni tus valores, ni, ni quién eres, tu esencia, ¿verdad? En el afán de querer mostrar algo que se aleja completamente del propósito de Dios para tu vida. Todo creativo que se dedica a este mundo, a esta profesión, a esta vocación creativa, necesita estar acompañado. Y de nuevo, si vamos desde lo esencial,
desde alguien que escribe, ¿verdad? Para poder querer publicar un libro, en el caso del mundo editorial en que me desarrollo ahora, o un diseñador que busca oportunidades para poder diseñar la portada de la siguiente Biblia o el siguiente libro de contenido cristiano, o un generador de contenido en redes sociales que busca edificar, o el chef, ¿verdad? Que desarrolla un plato para darle gusto a sus comensales. Todos tenemos algo en común y definitivamente es que todos necesitamos ser parte de una comunidad. Creo que en esencia es lo que debemos de buscar y estos tres espacios definitivamente tal vez son los más obvios, ¿verdad? Pero que muchas veces, pues en nuestro afán de querer demostrar algo, nos aislamos tanto, Claro. ¿verdad? Que nos alejamos del propósito del Señor al regalarnos la oportunidad de ser parte de comunidad. Amén, amén. Y me encanta cómo hemos llegado como a este punto, ¿no? Hemos hablado justamente el día de hoy, entre muchos otros temas, pero creo que el primer punto es qué tiene que decir Dios sobre mi vocación. Es decir, yo sí puedo afirmar categóricamente que Dios me hizo así. Dios no se equivocó Sí, infundiendo esta vocación, este interés, y yo lo podría decir, creo que todos aquellos que hemos identificado con el tiempo la vocación que tenemos, y quiero decir creativa, pero en general, pues creo que se nota en el sentido de que son las cosas en las que no podemos dejar de pensar, son cosas que simplemente no podemos dejar de hacer, es tan parte de nuestra naturaleza, de nuestra pasión, que fácilmente nos encontramos hablando de eso sin parar, buscando más sobre eso. Entonces, sí. sí puedo afirmar categóricamente que Dios nos hizo así, no se equivocó. Ahora, Es ¿qué una tiene que santa decir Dios? inconformidad, diría yo, ¿verdad? Sí. Exacto. Y justo como en ese mismo sentido, ¿cómo es la palabra? Porque si bien yo soy fiel creyente que el Señor nos habla de muchas formas, eh, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Así Tenemos es. la verdad declarada de Dios en la palabra, entonces, ¿qué tiene que decir Dios ahí? ¿No? Y eso es parte de nuestros esfuerzos desde Lenguas de Fuego, nos va a tomar tiempo, pero queremos realmente poder ayudar y nosotros mismos entender profundamente qué es lo que la palabra tiene que decir sobre esto, que de verdad nos forme e informe lo que hacemos. Entonces, ese es creo que el primer tema, cómo estamos hechos en ese sentido a imagen de Dios, qué dice Dios sobre nuestra vocación y nuestro quehacer, porque sí, le importa primero nuestro carácter, pero también le importa lo que hacemos con nuestras manos, nuestro Así es. corazón, nuestro espíritu, nuestra mente importa, pero también nuestras manos, nuestra voz, nuestros gestos, nuestros ojos, todas estas cosas son importantes. A Dios le importa porque nos dio un cuerpo para hacer estas cosas, pues. Eh, y, y en esa misma medida, creo que eso nos lleva también a, con toda esta información, no al revés. Yo no quiero empatar lo que yo ya creo de mí mismo y de cómo debería ser mi vocación y hacerlo empatar con la palabra de Dios y con lo que Dios dice. Quiero que eso sea, yo veo dónde estoy parado hoy, cuáles son mis intereses, quiero pasar tiempo escuchando y ejercitando otra vez, tú dijiste, o sea, nos contaste, fueron 14 años en el que estas cosas que de repente parecían, quizá, o sea, aunque las pusieras delante de Dios, parecían un poco desconectadas, Desconectadas. ¿no? Y de Sí. repente cobran sentido después de 14 años. Hay personas, y ahora en este mundo del emprendimiento y los unicornios y todas estas cosas, tú no te preocupes, mira, él empezó a los 50 años y él empezó a los 47 y él empezó a los 72, ya está padre, o sea, está bien, pues algunos tendrán que esperar eso, no necesariamente va a ser así la búsqueda. Creo que el tiempo no es necesariamente un, o sea, algo que afirme o niegue esta Ujú. vocación y este llamado, pero tampoco tengo que apresurarlo. Creo que estamos en el punto medio en el que no quiero apresurar esta decisión, quiero pasar tiempo con discernimiento sobre mis propios dones, sobre mi habilidad, pasar tiempo con otros que me digan, no, o sea, por qué insistes en dibujar? Dibujas horrible. Correcto. ¿Por qué insistes en cantar? Perdón, pero no logras dar una sola nota. Y está bien, estamos amigos así, ¿verdad? Pero
pero a lo que voy es como desde lo que Dios dice, yo paso tiempo tratando de discernir mis dones y entender bien, de meditar en mis motivaciones y someterlas a lo que sé de Dios y a lo que ya, y a la palabra y a, obviamente, a su cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. Y finalmente, creo que, y este fue el último punto que abordamos, que es podemos confiar en Dios y en su palabra y en lo que nos ha revelado y en su espíritu hablándonos, pero tenemos que tener cuidado en creer ciegamente. Podemos creer eso ciegamente y cuando digo ciegamente es, yo tengo dudas, creo completamente en lo que Dios dice, ¿no? Pero eso no se aplica a nosotros y eso es importante. Yo no puedo creer todo lo que pase por mi cabeza ni lo que esté en mi corazón y por eso está Oh, este tercer punto. Necesito a mi comunidad, estos tres círculos de los que hablabas. Creo que para mí eso es un gran principio porque es, ok, yo quiero tener mi familia, ¿qué dice mi familia sobre estas cosas? O sea, y a lo mejor como pasó con tu abuelita y después con tu mamá y con otras personas que quizá no entienden todo, pero el solo hecho de poner y decir, someter algo que es muy valioso para ti, ¿no? Que es parte de tu identidad en cierta manera, a alguien que te va a amar tanto, nuestras familias. Y después, ¿no? Esta parte de este segundo círculo, ¿no? La comunidad, la iglesia, y después un sentido de tener, no 80, tú necesitas uno, dos, tres buenos amigos que sepan y te digan, ahí está, ¿no? Creo que en esos tres principios yo resumiría de manera general nuestra conversación hoy y creo que son cosas que son fácilmente aplicables. A mí me encantaría que las personas que nos están escuchando digan, ok, vamos a hacer eso, ¿qué tal? O sea, yo ya estoy haciendo esto, quiero hablar con mi familia sobre esto, y no importa el momento en el que estén, quizá todavía no han decidido ni siquiera su carrera y tienen miedo de elegir una carrera porque no parece. Bueno, pregúntale a su familia qué piensa, pregúntale a su iglesia qué piensa, a sí, sus pastores, sus amigos, pregúntale a amigos cercanos qué piensan sobre eso, ¿no? Y sobre todo, pregúntenle a Dios, pasen tiempo en oración y díganle, Señor, que tu espíritu me dé claridad. Y a mí me encanta ahí en ese sentido que hay un libro muy bueno, me gustó mucho, de Kevin DeYoung, que se llama Haz algo. Y al final él terminaba diciendo, todos tenemos preguntas de qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, con quién me voy a casar y todas estas cosas, ¿no? Pero dice, tú ama a Dios, ama a tu prójimo y después, ¿no? Vive donde quieras, trabaja donde quieras, viaja donde quieras y estarás haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, claro, cuando sometemos todo eso y cumplimos este mandamiento que Jesús dio cuando le cuestionaron, entonces yo tengo una medida para hacer esto. Por eso tengo que ir primero al Señor, tengo que pasar tiempo en oración, tengo que pedirle que me ayude a discernir estas cosas, tengo que leer su palabra y es que tienes que decir sobre estas cosas. Si tengo oportunidad, tengo que ir y leer libros o leer artículos, aunque me tome mucho tiempo. Es nuestra vida, es nuestra vocación, es lo que el Señor sí. imprimió en nosotros. Vale la pena pasar tiempo ahí. Así es. Sí, y comprender que, a ver, tal vez suena cliché, pero es cierto, luego de cierto tiempo trabajando en este mundo creativo, de vocación creativa, como le hemos estado llamando, te das cuenta que eh, no es el destino el que estás llegando a encontrar, sino es el recorrido el que debes de aprender a disfrutar porque el Señor te lo está dando. ¿Verdad? La vocación creativa es todos los días. La vocación creativa es todos los días. Todos los días tener la oportunidad de encontrarte con un Dios que no hace un día igual al otro. Todos los días tienes la posibilidad de escribir un texto, de hacer un garabato, de hacer una diversidad de expresiones que te ayuden a desbocarte y disfrutar, ¿verdad? Lo que el Señor ha puesto en tu manera de ser, perdón. Porque de otra manera, lo que sucede es que comienzas a vivir una vida que no es la que el Señor quiere que vivas, ¿verdad? Frustrado, encontrando, querer demostrar ser alguien que no eres, querer encajar en círculos donde no vas a encajar.
y es una vida literalmente la que te lleva al poder comprender, incluso que puedes vivir una vocación creativa, no necesariamente dentro de la iglesia, sino santificado a través de tu trabajo en donde te desenvuelvas, y que en algún momento, si el Señor lo permite así, pues puedes volcarte completamente a lo que llamamos llamado ministerial, ¿verdad? Pero el hecho de dar testimonio del Señor y ser luz en donde estás, ya es un trabajo misional también. El Señor no nos ha llamado a una misión de domingo o de sábado por la noche. El Señor nos ha llamado a una misión de ser testigos de Él y de compartir la verdad de su evangelio, pero también de dar testigo es el que da testimonio, es con una vida de piedad en donde nos desenvolvamos. Si tu espacio en el que te desarrollas, perdón, si el espacio en el que te desarrollas tú consideras que está lleno de tinieblas o es un lugar donde sientes pues que definitivamente no hay luz, pero tú estás ahí, es una oportunidad valiosa, pues como lo hemos conversado, ¿verdad? De dar testimonio de la vida que el Señor te ha dado de una manera genuina, ¿verdad? No agarrando a bibliazos a las personas, sino estando ahí para ellos. Y la vida misma, la naturaleza de la vida misma te va a llevar a poder dar testimonio de lo que crees y con amor y misericordia acercarte para compartir lo que tú tienes, ¿verdad? Creo, y con esto tal vez voy cerrando, Rodrigo, y gracias, ¿verdad?, por abrir el espacio para compartir. Creo que ambos en el camino de trabajar en agencias de publicidad y el mundo creativo publicitario hemos notado la necesidad definitivamente del Señor en esos espacios, desde las Ujú, industrias a las que se le hace publicidad o mercadeo que no traen nada bueno a la vida de las personas, como lo hemos conversado, puede ser alcohol o ujú. cualquier otra cosa, o productos financieros que al final del camino lo que tratan es de atar a las personas a una deuda y una vida que no deben de llevar y aparentar. Em, Total. Hay mucha oportunidad, pienso yo, para hacer luz en esos espacios. Creo que lo que he comprendido es que como iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, como todos nosotros, como miembros del cuerpo, debemos de saber que es en las tinieblas donde la luz va a resplandecer. Es ocupando esos espacios a través de nuestra vocación creativa que tenemos la bendición, oportunidad de dar testimonio de quiénes somos a través de lo que hacemos, la excelencia con lo que hacemos, con que hacemos lo que hacemos, no comprometiendo nuestros valores, a pesar de una mejora económica o Ujú, estatus, ujú. ¿verdad?, dentro de un círculo, sino decir, mi norte es la cruz, ¿verdad? Mi guía definitivamente es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y no importando si te pongan sobrenombres como el Santito, el hijo del pastor, ¿verdad? No, tú eres quien eres y vas a dar testimonio de eso en cualquier ámbito de tu vocación profesional en donde te desenvuelvas. Me encanta, me encanta. Estaba anotando unas cosas ahí que me parecen estas cosas fabulosas que necesito tener ahí. Creo que esto resume esto, ¿no? O sea, mi norte es la cruz, ¿no? Y ahora sí, como dice la palabra, vocación creativa o no, pero es un llamado a cualquier cristiano, ¿no? Así Simplemente es, a someter todo lo que hacemos, todo lo que produzcamos y que sea esto para la gloria de Dios. Finalmente, es un principio cristiano que no exime, obviamente, incluye a nuestras vocaciones creativas, a nuestras expresiones. así es, Lo que yo oro porque quienes escuchen esto o si tenemos oportunidades de tener conversaciones ya a nivel personal con otros que están en este mundo, podamos decir, es que es eso. O sea, mira, y es muy chistoso y aquí ya estamos cerrando, pero yo sigo hablando con personas que siguen en el mundo. Yo ahora trabajo de manera independiente, sigo haciendo publicidad, pero trabajo de manera independiente. Entonces ya no estoy como en ese mundo, pero sigo hablando con amigos. Y tú te das cuenta que amigos no son cristianos, llegan al mismo punto de decir, es que esto no tiene sentido, es que tiene que haber algo más grande que solamente perseguir el sueldo, perseguir el puesto, perseguir el premio, ir a Cannes y sí, ganar y recibir todo esto y que llene las repisas y seguir el siguiente y ser el siguiente director creativo global
o lo que sea. Todos llegan a un punto, de verdad. Personas que yo he visto que son espectaculares en su trabajo, gente que quiero muchísimo. De hecho, uno trabaja ahora en una agencia en la que trabajaste tú ahí en Guatemala. Y como no son anuncios pagados, entonces no voy a decir el nombre, pero trabaja ahí en esta agencia. Y, y con él he tenido conversiones muy profundas, donde su identidad estaba en el trabajo. Y es que este es tu Sí, problema. Tu sí, problema es que tu identidad está en algo que puedes perder. Mañana te corren, a nadie le importa tu trabajo, hay decisiones corporativas globales que no tienen nada que ver contigo y adiós. No importa qué bueno ¿y en dónde seas. O quedas? sea, ahí está diciendo que no lo Así es. seas. El punto es que hay otros criterios con los cuales van a valorar. Entonces, tu identidad tiene que estar fincada en algo que no puedes perder. Y lo único que no puedes perder es algo que está fuera de ti, que es algo que se te es dado, que es Cristo. Entonces, yo Así siempre es. lo he invitado, ¿no? Y decirle, yo sé que no eres cristiano, amigo, pero eso es algo que no puedes perder. Y te he visto luchar por años con esta misma situación y tienes buenos ratos, pero vuelves a caer en estas cosas. Entonces, tú necesitas algo más. ¿Quieres algo más? Necesitas algo Sí, más. No lo busques en el mismo espacio, pues, ¿no? sí, Y eso sí, va para y todos. Eso va para todos sí. y Sí, y para todos, incluyéndonos a nosotros, yo podría decirte que llego a un punto de mi carrera en el que estoy súper agradecido, comprendiendo que el Señor y su misericordia me tienen acá, luego de un proceso de más de 15 años para poder migrar a Estados Unidos con mi esposa, que se empató con esta oportunidad de trabajo. Y te digo, como comunicador y como teólogo, estoy pues viviendo, podría decirte, tal vez la mejor etapa de mi vocación creativa, ¿verdad? Comunicación y publicidad para dar a conocer recursos que son Biblias, que me apasiona definitivamente la palabra de Dios y libros de estudio teológico académico, pero nos hemos puesto a pensar con mi esposa justamente lo que tú mencionas. ¿Qué sucede si el Señor en X y razón mueve las cosas en su soberana voluntad y las oportunidades se terminan por decisiones corporativas, por salud, por lo que sea? ¿En dónde queda anclada tu identidad, verdad? Y yo creo que ese es como el punto de reflexión, seguramente como tú mencionas, que estamos dejando para que nos escuchan y para nosotros mismos, ¿verdad? La vocación creativa define quiénes somos, define nuestro ser, o es que por gracia, ¿verdad? El Señor nos deja expresarnos en esta vocación creativa, pero que siempre nuestra identidad esté a los pies de la cruz. Eso nos mantiene centrados en el Señor, ¿verdad? Sabiendo que no importando, como Pablo también decía, todo lo que haya logrado yo lo desestimo, ¿verdad? Lo tomo como basura, ¿verdad? Por alcanzar a Cristo, querer ser como Él. Y ese debe ser definitivamente nuestro caminar, ¿verdad? Santificación. Y yo creo que listo, es Flavio. un Creo llamado que a la sí, reflexión para, como te comentaba o como conversábamos, creo que es un llamado a la reflexión justamente para comprender que, pues, independientemente en el ámbito de la vocación creativa donde nos desarrollemos, pues siempre, ¿verdad? Debemos de comprender que la santidad es una búsqueda constante a través de nuestra vocación para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y ese es un llamado definitivamente para todos, ¿verdad? Para todos, para nosotros que estamos compartiendo hoy y para que nos escuchan. totalmente. Y creo que esto cierra muy bien nuestra conversación de hoy. Es muy probable y a mí me encantaría en otro momento y de repente ya lo hago en público para después comprometerte, pero me encantaría después porque creo que estos principios cómo aplican, y creo que también es muy natural, como en la industria editorial. Digo, tengo varios amigos, yo al dedicarme a escribir, no solamente como un sentido profesional, sino como un sentido de vocación, de llamado y todo, de otros amigos escritores, y que siempre está esta lucha en decir, bueno, ¿qué hago? Y bueno, no voy a llegar a ningún lugar, y bueno, esta vocación. Y si bien, de nuevo, no son cosas como una formulita para Ujú, hablar con una editorial, lo que sea, creo que por lo que hemos platicado fuera de la pantalla, son principios que de nuevo apelan a sentidos más profundos de carácter, identidad, que específicamente al tema de la plataforma, que si bien es importante. Pero bueno, no quiero hacer spoiler con eso. Espero que podamos tomar esto.
por ahora creo Sí, sí, que siguiente eh, episodio. eh, el siguiente episodio, exacto, el siguiente episodio, vamos a hablar de eso. No, ya ahorita hablamos bastante y creo que hay bastante que digerir. Creo que te agradezco muchísimo por todo este tiempo que has dedicado. Ayer que hablaba con alguien que va a estar en un episodio también, ella decía que lo que ella había decidido hacer en respecto a su vocación creativa es un acto de resistencia. Y yo le decía, hablar durante más tiempo con las personas y e ir contra las métricas y el algoritmo que dice que hoy el formato de corta duración se privilegia y la interactividad y los flashes y las animaciones súper interesantes. Y cada vez es más fácil hacer eso, pues, pero esto también es un acto de resistencia. Me ha encantado platicar contigo y agradezco que por lo que hemos platicado y por cómo se ha dado esta conversación, no, no viene desde la presunción de ser un erudito en el tema o la presunción de entenderlo todo. Nos contaste muy vívidamente cuál ha sido tu proceso, pero al mismo tiempo creo que el haber pensado, creo que ejemplificas muy bien lo que nos has estado contando, que es, has pasado bastante tiempo pensando en esto y con eso nos bendices al ayudarnos a decir, ok, ¿cómo hago una especie de diagnóstico sobre mi propia identidad, sobre mi propio quehacer y mi vocación, hacia dónde está yendo? Y de verdad oro porque eso sea lo que produzca la conversación de hoy, porque te aseguro Así que es. al menos yo terminando, probablemente voy a pasar un tiempo más al ratito con el Señor y decirle, bueno, Señor, guíame, ¿dónde está esto? Voy a preguntar a personas que probablemente he decidido voluntaria, intencionalmente no preguntarle porque sé que a lo mejor no van a pensar como yo y tengo miedo que eso mueva las cosas, pero tengo que ser fiel. Y de verdad, gracias por ese Sí, llamado y por ese ánimo y hasta cierto punto, quizá no con las palabras, pero por esa exhortación también a, a, a ir hacia adentro, a mirar hacia arriba, para que, para que de verdad como cristianos con vocación creativa demos la gloria a Dios como es debido, porque si no, como platicamos hace rato, ya tenemos nuestra recompensa y no así queremos es. una recompensa tan vil y terrenal que perece, ¿verdad? Entonces, de verdad, no sé si quieres agregar algo de primeras, ya te agradezco de verdad y deseo que el Señor siga glorificándose a través de tu vida, de lo que haces, tanto en esta pasión por entender y ver y tu intencionalidad de contemplar la belleza fuera de tu trabajo, que eso, obviamente no hablamos de eso, pero te lo digo de las conversaciones que hemos tenido, y al mismo tiempo que el punto al que el Señor te ha traído, en el que tu vocación creativa se une con tu anhelo de conocer y profundizar en las verdades del Señor a través de la teología, siga, ¿no? Uniéndose, siga formándose, siga creciendo, de tal manera que en tu trabajo y la manera en que haces tu trabajo llegue a nosotros invariablemente a través de todos estos recursos, de la manera en que se comunican estos recursos, y que el Señor permita que también tengamos acceso, ¿no? Muchos de nosotros a estos recursos y seamos edificados en eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, por la oportunidad de conectar, ¿verdad? Valoro mucho eso. Creo que a mí para mí lo más importante, y estoy seguro que para ti también es poder conectar y saber que no vamos solos en este recorrido. No, no estamos locos, no somos de otro planeta, ¿verdad? Cuando pensamos de una manera diferente al resto, tenemos una manera diferente de ver el mundo, sino al contrario, el Señor nos hizo así con un propósito y pues compartir un poco de las experiencias de vida, creo que también definitivamente ayuda a poder conectar con quienes nos están escuchando o viendo, ¿verdad? A través de las plataformas y no, súper bendecido de poder compartir un poco de este tiempo, ¿verdad? Como tú lo mencionas, pues sin ningún ánimo de presunción ni nada por el estilo, simplemente sé pues que el Señor me ha dado la bendición de encontrar espacios, ¿verdad? De tener recursos que estoy convencido que Él ha dado, ya sean creativos o de amistades, de conexiones,
de deseo vocacional, como hemos conversado, pues con el propósito de poder servir, ¿verdad? Yo creo que si puedo resumirte estos años de trabajo o de vocación profesional, puedo resumirlos en encontrar el deseo de servir, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser yo un Amén. instrumento para servir a otros? Y a través de ahí, pues el Señor te lleva a recorridos que no Ujú. esperabas que se pudieran dar en la vida y pues eso es para darle gloria al Señor y para agradecer y para poder compartir, ¿verdad? Y pues sí, en una próxima ocasión ojalá se pueda dar la oportunidad, podemos conversar un poco más a detalle sobre aquellos que tienen la inquietud de, bueno, sí, tengo el deseo de escribir, tengo la intencionalidad, probablemente no la técnica, no sé por dónde comenzar, y podemos hablar un poco sobre, pues, un poco de lo que yo pueda compartir también desde la perspectiva editorial, ya sea de diseño o de contenido, para que, pues, la iglesia siga siendo edificada. De nuevo, una bendición estar acá contigo hoy. Muchas gracias, Flavio. Pues hasta la próxima y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, de verdad. Fuerte abrazo. Saludos a todos. Igualmente.